De acuerdo, buenas noches, muchas gracias. En esta ocasión, el tema que vamos a llevar se llama la liturgia católica, ¿sí? Historia y estructura. Entonces, esta clase evidentemente va a ser muy resumida. Es lo que se ha llevado en el curso de liturgia sacramental, pero en este caso se le va a dar algunos énfasis en algunas cosas que hemos ido viendo también que eran importantes ahí en la misma clase, pero por ejemplo en este caso es importante que para que nosotros entendamos la liturgia que vivimos actualmente, es importante conocer siempre cuál ha sido su origen, cómo ha sido, cómo ha comenzado todo. Entonces, la forma como justamente podríamos empezar es recordando quién ha instituido justamente la Eucaristía, porque el centro justamente de la liturgia, en el centro de la liturgia está justamente la Eucaristía. ¿Quién ha sido la persona que ha instituido justamente esto? Ha sido nuestro Señor Jesucristo. Él en la última cena, recordemos que Él justamente ha partido el pan y ha hecho justamente, también lo ha distribuido entre sus discípulos y tenemos para ello justamente estas hermosas recopilaciones en los evangelios que nos narran justamente este hecho. Ahí es donde ha comenzado todo. Pero también es importante que podamos nosotros tener las herramientas para que podamos sostener justamente esta verdad. Si bien por una parte se ha dado que está registrado así en los evangelios y esa es una prueba histórica de que esto ha sucedido, muchas veces cuando estamos viviendo la vida cotidiana, a veces nos preguntamos cómo habrá sido justamente la liturgia o cómo habrán sido justamente estas primeras celebraciones en las primeras épocas de lo que sería la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué mejor justamente que recurrir a los mismos padres apostólicos que ellos justamente han ido registrando, así como tenemos en la Biblia el registro de algunas cartas que las ha hecho los santos padres, como por ejemplo Pedro, Pablo. Posterior a ellos, también se han ido registrando otras cartas. Por ejemplo, voy a resaltar unas tres en particular ahora. En el primer siglo, en el año 95 después de Cristo, es decir, ya había partido nuestro Señor y se han quedado justamente su iglesia. El Papa San Clemente I hace una carta igual también a la iglesia de Corinto, a los corintios, y les dice, esto está así registrado en el año 95 después de Cristo. Nos corresponde hacer todas las cosas en su debido orden, que el Señor nos ha ordenado realizar en tiempos establecidos. Él ha ordenado que se presenten ofrendas y que se realicen servicios a Él. Y eso no de la forma irreflexiva y irregular, sino en los tiempos y horas señalados. Un poco después dice, porque al sumo sacerdote se le asignan sus propios servicios peculiares. Había un sumo sacerdote. Y a los sacerdotes se les prescribe en su propio lugar, es decir, tenían también un lugar, un momento para realizar estas celebraciones. Y de la misma forma, hay otro documento que no es parte de la Biblia, del canon bíblico, pero se llama Didache. En la Didache está registrado el año 70 después de Cristo, dice, reúnanse el día del Señor, partan el pan y ofrezcan la Eucaristía, pero antes confiesen sus faltas. Ahí claramente nos está mostrando de que ya había
esa tradición de realizarlo, de reunirse y celebrar lo que era la Eucaristía. Me voy a saltar con este último más, voy a terminar. Por ejemplo, en el año 189, San Irineo de León, en una carta, escribía lo siguiente, dice: con estas palabras dejo claro que el pueblo anterior dejará de hacer ofrendas a Dios. Se refería justamente al libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 10, donde se estaba estableciendo, él hacía una rememoranza de que ya lo que eran las tradiciones anteriores de los judíos ya no se iban a aceptar, sino que iba a ser justamente lo nuevo. Y finalmente, todo esto ha sido hecho, registrado, antes de que exista justamente, de que sea reconocido la Iglesia cristiana como tal, es decir, antes de Constantino, antes del año 300, ya se celebraban lo que era la Eucaristía, y de ahí ha empezado justamente, ha continuado, y eso lo podemos justamente ir viendo en los diferentes concilios. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, el año 1474, ya estamos hablando acerca de justamente del siglo XIII. El misal impreso en 1474 reproducía fielmente la misa de la época de Inocencio III. Es decir, ya estaba establecido lo que nosotros hemos conocido como el anterior tipo de liturgia. Pero ya estaba establecido, ya había un documento que decía cómo se tenía que hacer. En el Concilio de Trento, ¿sí?, el Papa Pío V promulgó el misal tridentino, que sería justamente lo que nosotros conocíamos como las misas en latín. Las misas en latín. Es decir, que ahí en esos momentos se realizaba ya justamente las misas como era antiguamente, la misa clásica, la misa que era en latín, donde justamente el sacerdote estaba enfrente de lo que es el sagrario y estaba dando evidentemente la espalda a lo que es el pueblo, pero era de esa forma como se lo tenía, como se lo hacía en ese momento. Un momentito, vuelvo a conectarlo, la presentación. Sí, y luego, después, han tenido que pasar muchos siglos después, y más o menos en el siglo XX, estamos hablando por el año más o menos 1960 por ahí, se hizo otro concilio, el Concilio Vaticano II. Y ahí se hizo un cambio sustancial a lo que era la liturgia. Acordémonos entonces que en el Concilio Vaticano II, su reforma en la liturgia fue, primero, restablecimiento de los ritos primitivos. El concilio mandó que algunos ritos fueran reestablecidos de acuerdo con la norma primitiva de los santos padres. ¿Por qué? Como acabamos de ver, ya había participación en los primeros siglos del pueblo. Después de justamente de haber ido cambiando los años, entonces ya no había tanta participación del pueblo. El sacerdote sí hacía los ritos, pero los pueblos, el pueblo era, los fieles eran casi solamente espectadores. Entonces, con el Concilio Vaticano II, lo que se quiso es volver a cómo era en los primeros años, en los primeros siglos, lo que es la misa, ¿no? Es decir, participar, cantar, hacer justamente la adoración como se lo hacía en los primeros siglos. Por eso se dice un restablecimiento de los ritos primitivos. En esas épocas, en los primeros siglos, se hablaba los idiomas de los lugares en el que estaban, posiblemente griego,
posiblemente justamente otros idiomas, digamos, de la región. Seguramente había cosas que se sacaban del hebreo, pero en la Edad Media, justamente el lenguaje que más se utilizaba era el latín. Entonces, se decidió utilizar la lengua vernácula, es decir, la lengua que era justamente de los lugares donde se celebraban las misas. Entonces se concedió el mayor uso de la lengua vernácula en las misas y los sacramentos, reconociendo su utilidad para el pueblo. Nuevamente están tratando de que el pueblo pueda participar y la participación sea más activa. Entonces, eso es lo que se podría decir, digamos, de que se ha dado, digamos, esos énfasis y la revalorización de la escritura, es decir, que se tomen en cuenta lo que eran justamente las lecturas de la Biblia también. Nosotros estamos viviendo actualmente esta etapa de lo que ha sido el Concilio Vaticano II. No nos olvidemos que la misa, como centro de la vida cristiana, siempre va a ser justamente lo que nos va a unir en comunidad. Cada domingo nosotros nos reunimos y este tiene que ser el centro de nuestra actividad, de nuestra vida. Es una obra de redención, sí, porque justamente en ese momento volvemos a actualizar el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es un acto de culto? Sí, porque nos une a toda la comunidad. Entonces, eso es lo que vivimos actualmente en lo que sería la misa. Vamos a volver un poquito justamente a tocar estos temas de cómo es la misa actualmente en la parte final. Pero ahora vamos a empezar a hacer una reflexión, una revisión de lo que es la estructura de la misa actualmente. Si nosotros tenemos nuestras recitas dominicales, ahí ya está descrito tal cual como es la misa actualmente, ¿no? Si ustedes buscan en sus hojitas dominicales, entonces tenemos lo que son los ritos iniciales. Introito también le dicen, ¿no? La entrada. Estos ritos iniciales son justamente los que van a permitir que se inicie correctamente lo que es la misa, ¿no? Entra el sacerdote y este es el momento en que se va a comenzar. El saludo y acto penitencial viene posteriormente. El sacerdote va a saludar el altar, va a hacer igual también una reverencia, una genuflexión al sagrario y va a besar el altar, ¿no? Entonces, esta etapa es justamente donde se hace el saludo, digamos, al pueblo y se comienza también con lo que sería la misa propiamente. Tenemos el Kyrie y el Gloria, es decir, tenemos estos puntos en los cuales vamos a decir, se va a cantar, se va a utilizar unos cantos justamente para en este caso, digamos, ensalzar ese momento. Y posteriormente viene lo que es la oración de la colecta. Aquí comenzamos una segunda etapa que viene a ser la liturgia de la palabra, lo que estábamos hablando que se ha incorporado con mucho énfasis. Esa participación de las lecturas de la primera lectura, el salmo, los salmos, que muchas veces nosotros lo hacemos en nuestro medio recitando el salmo, le llamamos salmo responsorial, pero también se puede hacer cantando. No nos olvidemos que cuando los salmos vienen a ser en realidad cantos que David los había escrito y los cantaba para nuestro Señor, para su momento de alabanza. Entonces también se puede cantar y hay personas que se preparan para eso, ¿no? Seguramente no es fácil, debe ser difícil, pero
debe tener otra connotación también escuchar el momento del Salmo responsorial siendo cantado. Y lo que es la segunda lectura también. Por lo general, a continuación viene también lo que sería el Evangelio. El Evangelio viene a ser igual una parte muy importante, ya que es prácticamente lo que va a celebrarse ese día en particular. Si estamos en un tiempo de la liturgia, entonces corresponde que haya una parte del Evangelio que vamos a reflexionar. Y la reflexión viene a ser justamente la homilía, la cual el sacerdote utiliza todas estas lecturas para transmitirnos, tal vez con algún otro ejemplo, lo que justamente querían resaltar. Muchas veces esto ha sido, a veces se puede, digamos, extender. El Papa Francisco últimamente dijo de que debería ser máximo 8 minutos, entonces, pero nosotros sabemos que también esto muchas veces es lo que atrae justamente a las personas que quieren escuchar de la palabra, ¿no? Entonces, a veces, dependiendo de la ocasión, a veces se pueden extender un poco más, pero lo correcto sería que sea máximo 7, 8 minutos. Y viene la parte justamente de las oraciones, de la liturgia de la Eucaristía, aunque me he saltado justamente una parte anterior, que era la profesión de fe. Es decir, ahí es donde teníamos las oraciones, la oración universal, la profesión de fe, que vendría a ser justamente igual. La recitación no es propiamente una oración, pero es el credo. Estamos volviendo a recitar en lo que creemos, ¿no? Continúo. En la parte de la liturgia de la Eucaristía tenemos la preparación de las ofrendas, lo que sería el canto de ofrendas, la oración sobre las ofrendas. Nosotros estamos en este momento, digamos, alistando muchas cosas. A veces queremos también ofrendar con el carisma de San Francisco los panes, por ejemplo. En nuestra parroquia sucede esto muy a menudo. Pero también está justamente las ofrendas en dinero, que sirven justamente para que todo pueda ir marchando, porque todo justamente se necesita tener también ese tipo de ofrendas, y nosotros estamos pidiendo que nuestro Señor también las pueda aceptar. Pero la principal justamente ofrenda en la que vamos a participar es evidentemente la Eucaristía. Ese momento en que nosotros somos parte de esta acción de gracias, que estamos utilizando justamente ese momento para nosotros ser parte de. Entonces, la principal ofrenda que estamos haciendo es obviamente la Eucaristía también, y somos parte. El rito de la comunión es cuando ya nosotros somos partícipes de recibir el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Y viene justamente la oración final, que vendría a ser justamente el rito de conclusión también. Bueno, si hacemos un resumen, evidentemente, digamos, esto lo conocemos, cada domingo estamos justamente tratando de participar, pero es bueno, digamos, reflexionarlo de todas esas etapas durante la misa, cosa que lo podamos vivir, podamos sentir cada etapa tiene un significado. Entonces yo soy partícipe de esto y tengo que también ir tratando de conocer más de lo que son los ritos para justamente vivirlo de la forma adecuada. Por ejemplo, es decir, está muy bien que tengamos una participación activa cantando, el momento, digamos, que nos dicen que cantemos el Gloria, pero hay otras actitudes, por ejemplo, que tenemos que tener siempre cuidado de no sobrepasar, por ejemplo, algunos excesos. La euforia a veces o la alegría a veces nos hace aplaudir, pero si es que no corresponde ese momento, entonces tenemos que tratar de evitarlo. Los sacerdotes muchas veces nos dan permiso o nos dicen háganlo, entonces sí, ellos también son justamente los que están presidiendo, son la cabeza, también tenemos que hacer caso, pero también tenemos que nosotros empezar a cultivarnos, a culturizarnos respecto a lo que se debe vivir correctamente. Cuando tengamos que arrodillarnos, deberíamos arrodillarnos.
siempre y cuando, digamos, no seamos personas de la tercera edad que se pueden lastimar, pero si nosotros podemos, arrodillémonos en los momentos que corresponde y también escuchemos así en silencio. A veces cometemos pequeños excesos, como por ejemplo, a veces emocionarnos, desear la paz, digamos, a todos, pero hay que irlo aprendiendo eso poco a poco, ¿no? Entonces, también tenemos que también participar de este conocimiento que hay ministerios donde podemos nosotros capacitarnos como parte de la comunidad católica a la que pertenecemos para que nosotros podamos participar de mejor manera en los ministerios de lectura. Hay otros ministerios justamente de música, ahí están los ministerios justamente para ayudar en lo que sería el tema, digamos, de dar la comunión, pero todo esto, si bien la iglesia y justamente nos da la posibilidad de participar, pero tenemos que formarnos previamente, tratar de ir a conocer dónde están estos ministerios y si nosotros podemos participar, pues eso va a ser mejor para toda la comunidad. La iglesia no se cierra. Nuevamente, el tema de la inculturación es algo que nos mencionaban, de que ha ido justamente sucediendo posterior a lo que es el Vaticano II, es decir, el concilio ha dicho haya más participación y en los diferentes lugares, en los diferentes países, ha habido diferentes manifestaciones de esta inculturación. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo, por ejemplo, en las misas actualmente, no es como la misa gregoriana, digamos, cotidianamente no lo vivimos de esa forma. ¿Pero por qué? Porque justamente ha habido manifestaciones de las mismas comunidades donde han propuesto, por ejemplo, hacer algunas personalizaciones, no sé si es que estaría mal dicho, pero quiero que me entiendan de que en ciertos lugares, en ciertos momentos, por ejemplo, esto ha nacido a raíz de esa apertura que ha tenido la iglesia. Por ejemplo, la misa, la chilena, había sido justamente una forma donde compositores de música han pedido justamente la autorización seguramente a su iglesia local para que puedan justamente poder incorporar ese tipo de música, algún tipo de música con instrumentos de ese lugar, para que lo puedan incorporar a la liturgia. Y lo han hecho, ¿no? Y hasta el día de hoy, por ejemplo, la misa la chilena ha sido una parte, digamos, que ha nacido en esa región. Otra, por ejemplo, la misa criolla del compositor Ariel Ramírez en el 1964 ha tenido igual justamente la apertura, digamos así, de decir, puedo componer estas canciones y que sean parte, digamos, y los han recibido muy bien. Ahí han incluido, por ejemplo, instrumentos como la guitarra, el bombo, el charango, y incluso, por ejemplo, los ritmos que han utilizado para estas canciones han sido propios de la región de Argentina. Y una anécdota en particular, en esta misa criolla también se ha utilizado justamente en una de las canciones que se canta para hacer, si no me equivoco, el momento en que se hace el Sanctus, justamente tiene ritmo de carnaval cochabambino. Fue intencional justamente del autor y lo han aceptado muy bien, y esto prácticamente en América Latina se ha difundido de la misma forma. Y en otras regiones, en España, en Estados Unidos, en México, han tenido diferentes manifestaciones. Entonces, estas son, digamos, cosas que uno también tiene que entender, de que ha habido una evolución y que de esa forma estamos viviendo las misas de otras maneras, y esto, por ejemplo, a mí me ha sorprendido cuando lo escuché. Bueno, pero ya tiene su sentido, tiene una apertura igual de la iglesia, y con razón, digamos, entonces se ha ido habiendo estas manifestaciones. Se puede hablar mucho y se ha hablado
Ha habido muchas posiciones a favor y en contra, pero eso es parte, digamos, de lo que se vive en toda región y en todo momento, ¿no? Pero eso es parte de lo que yo diría, digamos, parte de la historia. Y bueno, para terminar, les voy a compartir justamente un segmento de la misa criolla, muy breve, para que ustedes lo puedan también, a ver, escuchar. Seguramente van a ver ahí alguna cosa conocida. A ver.